Nos acompañan dos invitados, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, e Iván Montoya, que también ostentó el mismo puesto, ex procurador anticorrupción. Antonio, Iván, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Patricia, muy buenos días, gusto saludarla. Iván, un abrazo. Buenos días, Patricia, ¿cómo está Antonio? Solo una corrección, fui jefe de la unidad de extradiciones justamente en la Procuraduría ad hoc cuando dirigí a Antonio en el 2006, por ahí aproximadamente. Tienes razón, Iván, y siempre me haces la misma corrección, así que acá vamos a hacer algo para dejar de presentarte con el cargo que se parece, pero no es. Muy bien, señores, apelo a su conocimiento, apelo a su experiencia para que porque en medio de todo este laberinto, de esta violencia post la salida de Pedro Castillo de la presidencia, nos hemos olvidado que teníamos un presidente con 6 investigaciones en curso, no se podían llevar a cabo en su totalidad, por casos de corrupción, además de los delitos que se le han sumado después de su golpe de Estado. Antonio, por favor, explíquenos cuál es la situación del expresidente Castillo hoy y, por supuesto, a quienes más compromete, ¿no? Bueno, Castillo, como es de público conocimiento, está siendo investigado, entiendo, en una fase preliminar, aún no en una fase preparatoria, es decir, no hay un proceso penal formal. El Ministerio Público, estimo, tiene un caso importante, tiene un caso fuerte, tiene suficientes elementos de convicción, me refiero a los casos de corrupción en general, pero hasta ahora, hasta donde llega mi información, no ha presentado su solicitud de antejuicio por estos casos. Uh-huh. Y algo que debería haber hecho ya, en vez de estar, haber establecido otras prioridades. Porque, como usted bien ha señalado, Patricia, ya Castillo no goza de ningún escudo constitucional, ha sido destituido, defenestrado del cargo, y por tanto me parece que ante la necesidad de investigar y sancionar un caso grave de corrupción que contiene varios delitos o varios casos vinculados a estos, la Fiscalía debería enfilar sus prioridades y sus fuerzas a formalizar la obligación del Congreso de dar el pase a el inicio de la investigación formal. Esa es mi interpretación por el momento, Patricia. Uh-huh. Antonio, ¿cómo explica la demora, el retraso en este punto en particular, el que no se haya apelado al antejuicio que se está señalando? Mire, yo creo que tiene que ver con elecciones que ha hecho la fiscal de la Nación. Uh-huh. Una de ellas es, y por supuesto, no tiene una explicación corta en el tiempo. Por eso el antecedente llega hasta el momento en que la fiscal de la Nación presenta esta denuncia constitucional. A mi modo de ver, la fiscal de la Nación lo que debía haber hecho era seguir batallando en el fuero judicial y no someter ante un Congreso, además desprestigiado casi absolutamente, un tema que todavía podía haberse peleado en el ámbito judicial. La denuncia constitucional al final no se entiende qué propósito tuvo. Porque una fiscal, el Ministerio Público no tiene legitimación jurídica para solicitar el inicio de una infracción o una denuncia por infracción constitucional. Ese es deber del Congreso, es uh-huh. parte de su control político. El Ministerio Público investiga delitos y para eso está preparado y en efecto tenía un caso sólidamente construido. Entonces yo creo que tiene que ver con las prioridades que se ha autoestablecido la fiscal de la Nación. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, habría que seguir explorando el escenario. De acuerdo. Iván, nos gustaría su opinión sobre hasta dónde van a alcanzar la responsabilidad de los actos de corrupción del presidente Castillo y cualquier otro delito en el que haya estado inmerso. Recordemos que el gabinete también puede ser responsable de actos de corrupción, o los ministros que lo acompañan, cuando han sido conocedores del hecho, ¿no es cierto?, y no han marcado una distancia o no han colaborado con la justicia. ¿Qué ministros, además los que ya conocemos, que están prófugos o investigados, por ejemplo, pueden verse involucrados en esta investigación? Bueno, es cierto que efectivamente todos los casos de
de investigación preliminar, como dice Antonio, relacionados con los casos de corrupción, están pendientes de que el Congreso plantee esa resolución acusatoria que permita levantar la prerrogativa del antejuicio y que la Fiscalía pueda continuar normalmente en esos casos. Esa es una prioridad. Y igualmente, como dice Antonio, no entiendo por qué el Congreso se ha descuidado de ese punto. Ha priorizado todo el tema del delito de rebelión, evidentemente era necesaria las priorizaciones allí, y eso es un flanco diferente, ¿no? Pero igualmente no puede descuidarse todas las denuncias e investigaciones que se vienen realizando por los delitos de corrupción al expresidente. Con relación a tu pregunta, efectivamente hay varios ministros involucrados, algunos de ellos prófugos, ya asilados en algunos países, el caso de Silva, si no me equivoco. Hay otros que han sido incorporados, me parece el ministro de Justicia, el que fue ministro de Justicia también está incorporado. Hay varios ministros vinculados a Heiner Alvarado, que fue ministro. Hay varios en los planteamientos de corrupción, en los casos de corrupción. Creería yo que igualmente, dado que gozan de esta prerrogativa del antejuicio, igualmente habría que el Congreso agilizar los trámites para que la Fiscalía tenga todo allanado para que pueda proseguir con la formalización de investigación preparatoria con todos ellos respecto de los casos de corrupción y poder próximamente, no muy lejano, ya plantear los términos de acusación, que es siempre lo que uno espera, que vaya culminando todo este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es respecto de los procesos por corrupción. Otro son los ministros que se está indagando, le acompañaron en el proceso del golpe, ¿no? Calificado penalmente como una tentativa de rebelión. Ahí sí ya hay un levantamiento exprés de sus prerrogativas del presidente, y allí hay un flanco abierto, a mi juicio, probablemente débil. Me refiero a ese segundo momento en el cual le levantaron, literalmente, según la decisión del Congreso, el levantamiento del antejuicio, cosa un poco extraña en términos constitucionales, pero que fue bastante rápido, ¿no? Y creo que ahí hay un flanco débil, por lo que me imagino va a ser un informe de la Comisión Interamericana próximamente. En ese punto me parece que va a ser un poco, me parece que un pronunciamiento crítico respecto de la situación del presidente, ¿no? Ahora, no tiene mucho sentido, Iván, que un presidente que atenta contra la democracia, yo creo que lo peor que puede hacer un presidente al que se le otorga la posibilidad de gobernar durante 5 años por voto popular es intentar quebrar el régimen democrático, intentar hacer un golpe de Estado, ¿no es cierto? O hacerlo. Es justamente, de todas las faltas que puedes cometer, es la que más va en contra de lo que se te encomendó. ¿No es como absurdo que una persona que hace eso mantenga algún tipo de privilegio o prerrogativa para ser juzgado después? ¿No debería, ante un hecho como un golpe de Estado tan obvio, digamos, no un intento, no una maquinación, no me pareció, no, una persona que se para, se sienta frente a la cámara y dice, voy a disolver el Congreso? Bueno, si le sale bien, lo fregamos, pero si le sale mal, debería poder ser juzgado como cualquier ciudadano, ¿no? Él renunció a sus beneficios como presidente, ¿no? Mira, yo siempre he seguido un poco este punto hasta donde he podido, y creo que, primero, la detención del presidente es correcta. La detención preliminar por flagrancia es correcta. Creo que incluso hasta la decisión de vacarlo de una manera rápida era situado en un contexto de extrema necesidad, porque el sujeto no podía seguir dando órdenes como presidente, era imposible. Tal cual. Es perfectamente justificable y fundada. Pero creo que lo que sigue es el punto débil del asunto. Es decir, cuando ya lo que yo he llamado, o lo que ellos han llamado el levantamiento del antejuicio. Y yo siempre he creído, sino que, claro, no tengo acceso al Parlamento ni forma de llegar. Creo que había una forma por la cual la Fiscalía, aún sin acudir al Parlamento, era posible que se lo pidiera
al juez supremo y pedirle unas medidas provisionales de impedimento de salida al país y de impedimento de salida de su domicilio. Creo que era perfectamente posible. Hay un acuerdo plenario en el 2019 que lo permitía. Y dejar un par de meses, o sea, 60 días, para que el Congreso hiciera ese procedimiento de la manera más correcta posible. Reitero, me parece innecesario. No sé por qué la Fiscalía acudió a ese camino, ese punto, y lo digo no porque tenga algún tipo de predisposición a justificar, porque entenderé que la Comisión Interamericana aquí en el Perú ha estado indagando detalladamente cada acto que se ha sucedido, no solo sobre los muertos ocurridos en el contexto de la protesta, sino también la situación del presidente. Entonces, el informe que va a emitir es probable que en ese aspecto no nos guste a los peruanos, pero creo que razones seguramente se van a escribir, ¿no? Ojalá que por lo menos la Comisión Interamericana no desconozca que hubo un golpe de Estado. Eso creo que por lo menos debe quedar clarísimo, ¿no? Y además que muchas de las medidas que se tomaron, como bien señala Iván, se tomaron por un tema de emergencia. Tema de necesidad. Un tema de necesidad. O sea, no era una situación común ni normal que un presidente pues decidiera patear el tablero de esa manera de un día para otro y que los peruanos tuvieran que buscar una salida. Ahora, Antonio, le pregunto, la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cualquier observación que puedan hacer con respecto a la situación en nuestro país, ¿podría beneficiar a Pedro Castillo? ¿Podría, o dicho de otra manera, entorpecer o impedir que la justicia peruana siga con sus labores de juzgarlo, investigarlo y procesarlo? Mire, en principio señalar que estoy en general de acuerdo con las preocupaciones de Iván sobre lo que puede señalar un órgano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Mire, de alguna manera ya está activa este sistema, el Sistema de Protección Interamericano, Americano de Derechos Humanos. Tiene dos órganos que actúan con arreglo a funciones diferentes y específicas. La comisión, que es la que está en Lima, que en efecto puede emitir un informe. Este informe lo que va a hacer es contrastar sobre todo si el Perú respetó los derechos contenidos en la Convención Americana, particularmente los derechos referidos al debido proceso. Y me parece que tiene mucha razón Iván cuando señala que el Congreso al saltarse una norma de orden público y de insoslayable cumplimiento, como es el derecho que tiene en este caso un investigado, aún cometiendo el peor delito del antejuicio, creo que puede considerarse como de parte de la Comisión, como una vulneración de este derecho. Ahora, la acción del sistema interamericano no va a terminar con la acción y la intervención de la Comisión. Vemos probablemente peticiones presentadas por personas o asociaciones que consideran que se han violado otros derechos en el caso Castillo. El punto de fondo, Patricia, me parece es que siendo el Estado de Derecho una fuente de casi ilimitada de principios y de normas jurídicas, no tiene por qué rebajarse y no tiene por qué rebajarse al nivel de alguien que no creyó jamás en el Estado de Derecho. Desde casi los 2 días siguientes a su nombramiento comenzó a hacer cosas contrarias al Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho yo creo que pierde más cuando trata de buscar cualquier medio, aún los que no son estrictamente aceptables por la comunidad internacional, para lograr un fin determinado. Sobre todo cuando tienes todas las sartenes por el mango, digamos, ¿no? No estás estaba en una posición ventajosa, digamos, los que querían que se hiciera o que se le juzgara a Castillo tenían las herramientas. No hay que meterse cabe en el camino por atolondramiento ni por afanes de venganza. Quería preguntarles a ambos sobre la presencia de la Comisión Interamericana en el Perú y lo que está ocurriendo con estos días en que hemos visto
asumir dos gabinetes de la señora Boluarte, en que hemos visto que la conflictividad social se disparó a unos niveles realmente preocupantes. Hemos visto, por supuesto, ataques vandálicos, hemos visto ataques coordinados, pero hemos visto también caer a muchos peruanos baleados en las calles sin que se diera ninguna explicación de por qué estaban siendo baleados de esa manera y sin que se probara, en ninguno de los casos, si tenían efectivamente alguna afiliación con un grupo violentista o si habían sido, o si la bala les había caído, no sé, porque tenían un arma en la mano y estaban a punto de dispararle en la cabeza. No está clara todavía la información, no está clara la situación, pero particularmente es una posición que tengo a partir de la información que he ido recibiendo. Estamos ante un uso de la fuerza desproporcionada por parte del Estado contra la población. Es más, por parte de las Fuerzas Armadas, lo cual lo hace todo más grave porque esa es una situación sui generis. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Porque en el Perú puede pasar un montón de cosas o puede no pasar nada, que creo que sería lo peor, ¿no es cierto? No estoy en el ánimo de pedir cabezas, pero ¿qué pasos son los que se tienen que dar para que esto no quede en una impunidad o, otra vez, no genere problemas después a largo plazo, más allá de la tristeza, por supuesto, con organismos internacionales como la Corte que pide que los estados se comporten a derecho con sus ciudadanos, ¿no? Iván, por favor. Bueno, creería que efectivamente era necesario que estuviese creo que estaba la Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana acá, y ahí ha recibido información, como dije, tanto de los hechos vinculados al uso de la fuerza pública en el contexto de las protestas que se han producido en el Perú, como también de la situación del expresidente Castillo. Sobre esto primero, efectivamente estoy seguro que todas las indagaciones apuntan, hasta donde seguramente pueden recabar información, a lo que acabas de mencionar. Es decir, hubo uso desproporcionado de la fuerza pública. Hay protocolos de Naciones Unidas, tenemos nosotros nuestras propias, una ley interna, 2 normas internas sobre cómo usar la fuerza pública en contextos como estos. Y aunque alguna palabra haya sido erradicada de nuestra normativa interna sobre el uso proporcionado, todo el texto apunta efectivamente a un uso proporcionado de la fuerza pública. El uso desproporcionado de la fuerza pública y lo que se haya producido en ese contexto como muertes, heridos por parte de agentes estatales, eso implican delitos comunes e implican también violaciones de derechos humanos. Probablemente si la primera oportunidad la va a tener el Estado peruano, la Fiscalía. Algo que hasta ahora me preocupa es que la Fiscalía no diga cuáles son las carpetas que ha abierto, cuáles son las investigaciones que ha abierto. Sería importantísimo que se preocupe también por estos casos y por lo menos active el sistema. Y Antonio seguramente lo corroborará, es el ámbito de la jurisdicción interna en este momento la prioritaria, la que tiene la tarea de cumplir unas investigaciones serias, que no apunten al fracaso, como tú dices, a identificar a los responsables. ¿Quién fue sustancialmente? ¿Fueron miembros de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente, o también miembros de las fuerzas policiales? ¿En qué punto del mando se produjo una situación de esa naturaleza? O tal vez no, digamos, puede haber habido un contexto ya de cercamiento por parte estrictamente no de gente que protesta, sino de vandálicos, y los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales tuvieron que hacer un uso letal de la fuerza, cosa que tendría que explicarse. Yo creería que probablemente en la mayoría de los casos hubo, si no todos, hubo un uso desproporcionado de la fuerza, ha habido violaciones de derechos humanos, y es la oportunidad de nuestro fuero interno el primero en hacer investigaciones serias. Eso para que no haya posibilidad de acudir al sistema interamericano con otro caso más y una eventual condena en un plazo determinado en que la comisión pasa esto a la Corte y la Corte tenga que condenar al Estado peruano por esas 20 y tantas muertes y porque el sistema judicial peruano no respondió. Yo espero que eso no ocurra, ¿no? De acuerdo. Y además tenemos que sanar heridas. No deja de ser, Antonio, bastante desconcertante que haya esta cantidad de muertos con chicos muy jóvenes, gente a la que no se ha podido vincular claramente a ninguna actividad ilegal, criminal, por decirlo de alguna manera, como los grupos que sí sabemos que han estado detrás de estas
de estos actos violentos, pero sobre los que no hay ni un preso. A mí me impresiona mucho cuando ponen en los periódicos, este es el señor de la minería ilegal que ha financiado, este otro es el jefe de no sé qué narcotraficantes de no sé qué zona que ha empujado. Y digo, ya ahí, y no están presos. Los que están muertos son chicos de 15, 16 años tirados en las calles. Entonces, ¿cómo se puede continuar, digamos, con un proceso de poner calma en estos días que vienen, reorientando, pienso yo, lo que ha sido una represión, me parece que a todas luces, o mal enfocada, o desproporcionada, o sin hacer los, digamos, trabajar con hilar un poco más fino, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Patricia. Por supuesto, también de acuerdo en términos absolutos con el diagnóstico que nos presenta Iván. Mirando más allá del momento, que es lo que plantea su pregunta, Patricia, creo que hay una obligación del Estado de adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que una situación de esta naturaleza se repita. Es darle a la sociedad peruana lo que se conoce en el derecho internacional como la garantía de la no repetición. Porque estos hechos que ahora vemos graficados en la magnitud que usted lo describe, Patricia, ya han ocurrido en noviembre del año 2020 en el contexto del señor Merino, del AME, etcétera. Y esos se repiten cíclicamente. Entonces hay que hacer reformas profundas, hay que ver las carencias de nuestros líderes militares y policiales también. Siguen pensando en términos de la Guerra Fría. Sus sistemas de inteligencia son absolutamente obsoletos. Si uno analiza la estructura interna de la DINI, encuentra una dirección de contrainteligencia. Dios mío, ¿para qué sirve eso? ¿Qué es esto? ¿Estamos acaso en la década de los 60, 70? Lamentablemente, los militares siguen pensando en términos absolutamente obsoletos y, por supuesto, esta situación se propició debido a que un gobierno débil nombró a un señor como presidente del Consejo de Ministros incapaz de entender la realidad. Y por supuesto hubo una indebida caracterización de lo que estaba pasando. Mire, quien no conoce la historia del Perú no puede entender claramente las cosas. Estos hechos a veces de violencia extrema se repiten cíclicamente. Eso es, en la sociedad peruana esto es como el volcán Krakatoa y su hijo, el Krakatoa chico. Es decir, cuando estallan de una manera impresionante. Entonces hay que adoptar las medidas para, de una vez, entrar a los temas de fondo, los problemas nacionales de fondo, y tratar de construir también una perspectiva de un Estado ético, un Estado que eduque a la población en lo que significa protestar sin violencia. Por supuesto que esto no significa no investigar a los que han propiciado hechos claros de delincuencia, violencia, etcétera. Claramente acá no debe estar presente el fuero militar ni el policial. Esto no corresponde a una situación como la descrita por Iván de la Comisión de Delitos Comunes y posibles violaciones de derechos humanos. Muy bien. Bueno, el hecho de haber puesto al señor Otarola de primer ministro también da cuenta de un cero mea culpa, ¿no? Porque él era justamente el que estaba a la cabeza del Ministerio de Defensa, que fue el responsable en parte, junto con el Ministerio del Interior, de esta, no sé, del diseño de esta fórmula para poner orden. Yo los escucho y pienso que la gente se la ha pasado diciendo en estos últimos días que vuelve el terrorismo, vuelve algo tan horrendo, tal vez más que el terrorismo, en estos días ha dado la impresión que vuelve también eso de lo que no aprendimos nunca, que es la violencia no se combate con violencia de Estado, el terrorismo no se combate con terrorismo de Estado, y mucho menos cuando los daños colaterales de los que nos encanta hablar a los que estamos en Lima nunca nos tocan a nosotros, ¿no? Es bien fácil hablar de daños colaterales y ay, qué pena, que hacía el chico ahí parado, cuando el chico siempre es el hijo de otro peruano, ¿no? Esa es tal vez una de las indolencias más caras y más fuertes que a mí me ha impresionado ver que sí, ha habido actos muy violentos, que la gente ha visto recuerdos del terrorismo, pero también hemos visto la manera como se intentó combatir el terrorismo por años, sin ningún éxito y solo consiguiendo que se murieran más peruanos. Bueno, tendremos esperanza para el próximo año. La gente dice la corrupción no empezó con Castillo, totalmente de acuerdo. Hay toda una búsqueda de tratar de aplazar o no hacer las elecciones tan rápido para que haya mejores ofertas de candidatos. A ver, señores, desde su perspectiva. Evidencias hasta ahora, los indicios,
esté incurso en múltiples actos de corrupción en distintos escenarios de sus sectores que administró. Pero eso era el punto probablemente más visible y más trágico, pero había otro, igual también de trágico, más silencioso y más a mediano y largo plazo, que es todo ese desprecio por lo que podrían ser las políticas preventivas de la corrupción. Es decir, desde todo lo que era la meritocracia, el esfuerzo por iniciar en algún momento todo el tema meritocrático en el Estado a través de servir con las correcciones que hay que hacer, evidentemente, pero que era un buen planteamiento, sinceramente, al suelo, ¿no? De hecho, todos los nombramientos a nivel, desde la cabeza hasta los mandos medios, era absolutamente un desprecio al mérito, que es fundamental para prevenir la corrupción. Segundo, el tema de las reformas políticas, aunque le compete más al Congreso. Ahora, por la presión de las protestas, parece que han reaccionado a la necesidad de introducir algunas reformas vinculadas a los procesos electorales. Y luego también los temas vinculados a la transparencia, que son importantísimos para prevenir la corrupción. Hay que acentuar un poco todo lo que es la transparencia, el acceso a la información pública y en los temas de política de integridad. Se inició en un periodo anterior, con Vizcarra me parece, algunos decretos que se emitieron para introducir políticas de integridad en distintos estamentos del Estado, progresivamente. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos detenido? ¿Cuánto nos hemos detenido? La idea es no hacer reposar toda la lucha contra la corrupción en el sistema penal. Eso lo sabemos todos. Esto es el último escollo para los casos más graves. Pero mientras no se atienda los temas preventivos sobre todo administrativos o de carácter más vinculados a la transparencia, no se va a poder revertir la situación. Y lo que dijo Antonio refirió también a las políticas, no solo de respeto a los derechos de otros, sino el respeto también al cuidado de lo que significa el patrimonio de otros, ¿no? Entonces, allí falta mucho por hacer. Si no, vamos a repetir y tener al sistema penal como la primera y última ratio, algo absolutamente cuestionable, ¿no? Acentuar, ojalá que la presidenta, aunque ya cada vez otra vez se me tiñe la esperanza con esta presidenta, de acentuar todo lo que es políticas preventivas en temas de los temas de corrupción. Ha hecho bien en designar algunos de los ministros, no todos, como tú has dicho, cuestionable el primer ministro, probablemente hay otro pero hay algunos técnicos que parece que pueden mostrar un buen perfil meritocrático y que pueda irradiar en el resto de su sector. Ojalá que por lo menos en ese aspecto vayamos algo mejorando, ¿no? De acuerdo, creo que por lo menos hemos podido encontrar en la elección de la mayoría de los ministros, no existe el gabinete perfecto, una apuesta por el mérito, ¿no? Despreciar el mérito creo que es una de las cosas más terribles de las que hemos sido testigos los últimos años, el último año y medio, aunque no era novedad, pero se hizo con mucho más, con entusiasmo. Lo que me parece increíble es que todo se hacía con entusiasmo. A ver, Antonio, finalmente sus palabras para terminar, sobre qué nos queda de adelante y si tenemos esperanza de que las cosas mejoren. Gracias, Patricia. No, ciertamente de acuerdo nuevamente con Iván en todos los conceptos expresados. Creo que la esperanza debe mantenerse porque finalmente, como se señala, es lo último que se pierde, pero hay que entender que la esperanza debe estar acompañada de la necesidad de que nuestros líderes políticos, tanto en el Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo, entiendan la gravedad del impacto, sobre todo de la corrupción. Eso es algo que Castillo y su gobierno no entendieron. Es decir, estamos ante un factor que puede desencadenar una caída muy grande del Perú a una caída prácticamente sin fondo, un abismo sin fondo, si es que esto no es corregido. El problema está hiperdiagnosticado. Se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Las medidas también se conocen. No hay que inventar la rueda. Se trata de que se logre una voluntad política, tanto de una suerte de condottiere, de un conductor, de un líder, pero también, sobre todo, que esto se masifique, por así decirlo, en todos los estamentos de la sociedad. Y, por ejemplo, en las protestas ciudadanas, algunas, las que demandan la libertad de Castillo,
vemos que esta bandera se levanta a pesar de lo que Castillo hizo en el ámbito de la corrupción, lo que nos indica cómo la población, alguna parte de ella por lo menos, entiende este problema, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción, sobre todo este aspecto que señalaba Iván, de la dimensión de la prevención de la corrupción, porque una vez producida el daño es irreparable, ninguna sentencia puede reparar un daño, ningún sistema penal puede solucionar lo que se dañó, y por tanto esas medidas son de alto ámbito estratégico, ¿no? Mientras eso no ocurra, vamos a continuar en este problema y surgirá otro historiador, Alfonso Quiroz, que nos contará la historia de cómo fue la corrupción del siglo XX-XXI al siglo XX. Segunda parte, una especie de saga. Ojalá que algún día tengamos la historia de la decencia en nuestro país, también en nuestras bibliotecas. Muchísimas gracias a ambos. Muy interesante esta reflexión de fin de año y que nos habla sobre todo de la necesidad de mirar lo que se está haciendo mal. Hay que reconocer que se han tomado decisiones sobre el caballo y eso no necesariamente es fácil. Corregir, enmendar y tener esperanza. Efectivamente, ya si perdemos eso nos quedamos sin nada. Antonio Maldonado y Iván Montoya con nosotros. Gracias a los dos. Que tengan unas felices fiestas y agradeciendo siempre su participación en el programa. Muy buenos días. Bueno, interesantísima conversación que nos han traído estos dos especialistas en temas de lucha contra la corrupción. Ya sabemos cuáles son los pasos que se tienen que tomar y lo dicho por ellos hay que retomarlo, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Yo sé que a veces nos gana el apuro y hay que juzgar a Castillo y quítale tal inmunidad y ponle tal cosa y enciérralo y tráelo y jálalo. Sí, todo eso puede terminar beneficiando a la persona, y no solo me refiero al expresidente, a cualquier ministro, beneficiándolos cuando no se siguen los procesos adecuados.